Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Física 2. En este caso vamos a hablar sobre las formas de transferencia de calor, un tema muy sencillo, pero a la vez muy importante para nuestra UAC y sus contenidos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Les recuerdo mi nombre, Emanuel Rodríguez Cuevas, maestro del bachillerato Benito Juárez. Eh, Hablemos primero sobre la transferencia de calor. Ocurre a nivel atómico debido al choque de átomos y moléculas, donde la energía se transmite desde partículas de mayor energía a aquellas de menor energía. Si recordamos los videos anteriores sobre conceptos esenciales de calor, podremos determinar entonces que establecimos que el calor fluye de objetos a mayor temperatura hacia los objetos de menor temperatura. Básicamente aquí es lo que nos está diciendo, donde la energía se transmite de partículas con una mayor energía a las de menor energía, haciendo referencia a lo que les acabo de explicar. Entonces, la transferencia de calor sucede cuando existe una diferencia en la temperatura entre objetos. Suena lógico. Si tenemos, como la imagen que les presento, si tenemos dos objetos a diferentes temperaturas, entonces ocurrirá una transferencia de calor, ya que si estuvieran a la misma temperatura, pues simplemente habría un equilibrio térmico. Es otro de los términos. Bien, formas de transferencia de calor. Son tres formas en las cuales se transfiere el calor y repito, son muy sencillas, pero sí las debemos de tener perfectamente ubicadas. La primera se llama conducción. Se presenta en los objetos sólidos cuando las moléculas con mayor energía cinética chocan contra otras y les transfieren su energía, de tal manera que todas las moléculas alcanzan esa energía, es decir, la misma temperatura. Ocurre cuando una parte del objeto se encuentra en contacto con la fuente de energía. Observemos la imagen que les comparto en las diapositivas. ¿Qué pasa si una barra de algún metal la pongo arriba de un mechero, como es el caso? Esa barra de metal solamente está tocando el fuego del mechero en un extremo, solamente la punta del metal está tocando el fuego. Sin embargo, después de un cierto tiempo, ¿qué va a pasar con esa barra de metal? Obviamente se va a calentar producto de la conducción, ya que nos dice que esa energía se va a transferir a lo largo de todas las moléculas porque van a ir chocando unas con otras. Entonces, a eso se le llama conducción. Ejemplo, cuando cocinamos y agarramos, no sé, un sartén, una olla sin la protección en la mano y demás, entonces nos quemamos porque por conducción, todo el objeto, en este caso olla, sartén, etcétera, por conducción se calentó. Entonces la conducción, dice aquí, ocurre en objetos sólidos. Mientras que, veamos la segunda forma en la que se transfiere el calor, se llama convección. La convección se realiza en sustancias líquidas o gaseosas, donde la zona que se encuentra más cercana a la fuente de calor comienza a formar corrientes que permiten un desplazamiento constante de las moléculas hasta que todas alcanzan la misma temperatura. Observemos la imagen. Ejemplo, una tetera que en la parte inferior, como es lógico, está la fuente de calor. En otras palabras, ¿qué es la convección? Dice que es cuando se forman, digámoslo así, corrientes de los líquidos o gases producto del desplazamiento constante de las moléculas. ¿Cómo se da esto? Ejemplo, supongamos que esa tetera tiene agua. El agua que está en la parte inferior, es decir, aquella que está más en contacto con la fuente de calor, esa agua se va a calentar y entonces por diferencia de densidad va a tender a subir a la superficie. El agua más caliente se va a ir a la superficie y el agua más fría que estaba en la superficie, por densidad, se va a ir a la parte de abajo. Recordemos que pasa lo mismo con los gases. Si se calientan, tienden a irse a la superficie y mientras más frío estén líquidos o gases, son más pesados, por así decirlo, y tienden a bajar. Entonces se crea una circulación. Si está caliente, sube, si está frío, baja. Pero después de un cierto tiempo, aquello que bajó, pues se va a calentar. Entonces va a tener esa circulación porque como se calienta, entonces vuelve a subir y aquello que se calentó y que había subido se enfría y ahora tiende a bajar.
Esa es la circulación de la cual nos habla la convección que se presenta en líquidos y gases. Y por último tenemos a la radiación. Es la propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas que se esparcen. Ocurre cuando un cuerpo emite energía hacia sus alrededores. Este tipo de transmisión no requiere de presencia de materia para lograrse. El ejemplo más claro de la radiación será nuestro Sol, porque entonces manda ondas. Recordemos que lo que nos manda el Sol son ondas electromagnéticas y que entonces esas ondas se esparcen a todo su alrededor, no solamente en una dirección, sino hacia todos lados. Y dice aquí que no se necesita materia alguna para propagarse. Entonces, la radiación, como ejemplo, tenemos a nuestro Sol. ¿Y por qué formas de transferencia de calor? Bueno, en un día soleado bastará con que literalmente, así es la expresión, te poses, te pongas al sol para recibir calor. Entonces tenemos tres formas de transferencia de calor: conducción, convección y esta que fue radiación. Con esto terminamos nuestra sesión correspondiente esta semana. Les dejo una frase: todo fluye, nada permanece. Hablando del calor, que es una energía en tránsito. Esta frase es de Heráclito. Les deseo una excelente semana. Su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Hasta luego.